Hola a todos, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Carmen y esto es Mensajes de tu Ser Interno. Mensajitos que vienen del alma y que muchísimas veces no logramos escuchar, no logramos entender. Pero vamos a ver qué mensajito hay para ti en este momento y vamos a ver cómo lo podemos interpretar, si se quiere. Oye bien, lo voy a leer. No valdría la pena pensar y creer que esa persona cambiará por sí sola. Eso es un gran error. Tengo el ejemplo de una tía que ella estaba de novia y ella siempre decía, no, le decía a la mamá de su novio. Le decía, no se preocupe, señora, que él va a cambiar cuando nos casemos. Se portaba un poquito mal y bebía bastante y no sé qué. No, cuando nos casemos va esa persona a cambiar. Y definitivamente se casaron, vivieron muchos años, pero esa persona nunca cambió y fue quizás hasta peor todavía. Entonces, eso no es así nada más de que yo lo voy a hacer cambiar o esa va a cambiar o cuando nos casemos va a cambiar o bla, bla, bla. Olvídate. Quien tiene que cambiar aquí eres tú. Así de sencillo. ¿Tú quieres que esa persona cambie? Tienes que cambiar tú primero. Así mismo es de sencillo. Esa persona antes tienes que cambiar tú, dice acá. Voltear la mirada hacia ti y comenzar a amarte a ti. Quererte con verdadero amor propio. Cuando esa persona comience a detectar ese cambio en ti, sabrá que existe quizás en el diccionario una palabra que es o que se llama valorarse y querrá saber su significado, a menos que seas tú quien le enseñe y le explique lo que significa. ¿Cómo se lo vas a explicar? Poniendo el ejemplo, haciéndote ver cómo realmente una persona se valora, cómo una persona se quiere a sí misma. Quiérete tú primero para que los demás te quieran. Como me quiero, me quieren. Como me miro, me miran. Como me siento, me sienten. Así que para ello, ya verás las cosas quizás como van a comenzar a cambiar. Y ojalá que de verdad no sea demasiado tarde para esa persona, ¿sabes? Ojalá realmente que ese cambio que tú des y esos cambios que van a haber para con esa persona o como vaya a cambiar el ritmo de las cosas, sea realmente a buena hora y que no sea cuando sea demasiado tarde y ya quizás tú hayas volado o te hayas ido a otros rumbos. Sí que te lo digo. Entonces, vale la pena, de verdad, preocuparse por una persona que realmente no sabe ni lo que tiene en sus manos. Antes tienes que cambiar tú definitivamente para que esa persona pueda cambiar. ¿Te vas a preocupar por alguien que ni siquiera sabe realmente lo que tiene? Preocúpate por lo que tú tienes. Preocúpate por lo que eres. Preocúpate por ser cada vez mejor, cada vez mejor. Y esa persona lo va a ir viendo. Esa persona en el fondo le vas a dar también la misma lección. Porque tú le estás demostrando lo que hay que hacer en la vida. Cómo hay que comportarse en la vida para ganarse el amor. Para uno poder saber y sentirse querido o querida. ¿Cómo tú vas a pretender, por ejemplo, que alguien te quiera bien cuando tú ni siquiera sabes quererte? ¿Cómo tú pretendes que esa persona te quiera de verdad, te quiera con amor, con ilusión, de verdad, con sinceridad, con el corazón lleno de esperanzas y de amor, cuando tú siempre te dejas por fuera? Tú siempre quedas como la guayabera, por fuera, pero es que tú mismo o tú misma te haces poner así. Tú definitivamente eres tú y solamente tú quien tiene la llave de esa cerradura. Eres tú solamente el que pone la pauta aquí. Eres tú quien realmente pone el punto donde tiene que ponerlo. Y eres tú quien pone el valor de ti, el valor de tus emociones y de tus sentimientos. ¿Me comprendes? ¿Tú crees que es apreciable
o que alguien va a quererte o va a apreciarte cuando te arrastras ahí por la persona, o cuando le suplicas, le pides, le ruegas, le lloras, le manipulas, haces manipulaciones con la persona, lo que haces es llorarle todo el tiempo, decirle que te va a pasar esto si te deja, qué sé yo, cuántas cantidades de cosas que pueden decir. Te lo digo porque yo he tenido en mi consultorio gente de esa naturaleza, que he tenido que trabajar con esa persona bastante para ayudarla a salir de ese torbellino, para salir de esa tierra movediza que se la está chupando cada vez más. ¿Entiendes? Hay que saber tener esos valores. Hay que ayudarse. Tú y solamente tú. Alguien te puede decir, pero no te arrastres así, vale, pero no le ruegues tanto, pero eso es si tú quieres escucharlo. Una cosa es decir, es que yo la amo, yo lo amo, yo no lo puedo dejar perder, es que no me quiere, yo no puedo dejar, no puedo permitir que me deje. Imagínate, entonces, ¿cómo lo vas a permitir si ni siquiera estás dando un poquito de ti, en el sentido de que no te estás valorando como debe ser para que esa persona, por lo menos un momentico, piense y se dé cuenta y vea y voltee un rato y te mire otra vez y diga, ah, caray, pero ¿qué le está pasando a esta persona? La estoy viendo diferente, como que ya me mira de otra manera, como que ya toma las cosas de otra forma. Uy, pero ¿me la cambiaron o qué? ¿Qué fue? ¿Qué se tomó? ¿Ah? ¿Qué se fumó? ¿Qué le pasó a esta persona? Está viendo el cambio, está viendo que algo está pasando. Entonces esa persona, probablemente, a lo mejor, ese cambio que tú hagas, a lo mejor ya es tarde, porque esa persona ya definitivamente decidió irse. Probablemente. A lo mejor. Pero ya tú has empezado ese cambio, porque ese cambio no es para esa persona, ese cambio es para ti, es cambio para ti. Entonces, esa persona se fue, no terminó de ver ese cambio, no le dio chance o no le diste tú el chance, pero vendrá otra persona que sí va a ver ese cambio. Y ahí es donde tú vas a decir, he ganado, definitivamente he superado esta batalla cruel de sentirme como humillada o humillado, arrastrándome por alguien que realmente no me estaba tomando en cuenta. Entonces, pero ya verás las cosas como van a comenzar a cambiar. Y ojalá no sea demasiado tarde para esa persona. Vamos a ver entonces palabra cierta. Cada vez que hablo, como que me salen las palabras ciertas. Vamos a ver entonces qué hay, mi querido y adorado amigo o amiga, que hay para contigo. ¿A quién yo le puedo estar leyendo? ¿A quién? ¿Quién se puede estar identificando? ¿Qué hay con esa persona? ¿Cómo está esa persona ahorita? Estamos en esta situación. Es como que si yo te haya hecho una pequeña terapia aquí entre nosotros dos o entre nosotras dos, y ahora vamos a ver qué dicen tus cartas. Porque tú depende de tus acciones, el éxito de tus emociones, el éxito de tus sentimientos. Todo depende de cómo sean tus acciones. Vamos a ver entonces qué pasa aquí. Muy buenas estas lecturas últimamente, ¿verdad que sí? Vamos. Mira, esta persona ahora como que quisiera, sí se va a dar cuenta, ¿sabes? Aquí muchos de ustedes, muchos de los que me están viendo acá, van a tener el chance de ver a esa persona nuevamente como cambiando de opinión para contigo o con ustedes. Esta persona ahora sí va a empezar a sentir que necesita cambiar, que necesita ponerse al nivel tuyo, como que necesita entonces empezar a correr a la misma velocidad que tú, porque si no le vas a dejar atrás. ¿Me estás entendiendo cuál es el mensaje de esto? No es que tú le pidas que esa persona cambie, es que tienes que cambiar tú primero para que esa persona empiece a cambiar. Y definitivamente mira lo que está haciendo. Está empezando a analizar y a soñar y a tratar de imaginarse cosas y a lo mejor hasta hacer planes contigo, porque ahora está viendo lo diferente que te estás portando tú para contigo y para con los demás. Esa persona ahora está sintiendo que no es muy justo lo que está pasando, porque ahora te ve diferente, porque ahora no te ve aquella persona toda chiquitica ahí, toda menguadita ahí, que nada más estás esperando que le dieran una orden para salir corriendo.
ahora eres otra persona, ahora tienes hasta una corona, ahora tienes, te vistes como debe ser, con valores. Mira, sí, aquí se está viendo que definitivamente en el fondo tú estás esperando a esa persona nuevamente a que vuelva. Definitivamente, vamos a estar claros, no podemos, como quien dice, no podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, si este comportamiento, oye bien, te están dando una advertencia que te están dando y te la reafirman. Si tú no haces tus cambios que tienes que hacer, porque no es la otra persona, vuelvo y repito, quien tiene que hacer el cambio, eres tú. Si no lo haces, porque aquí como empezó la historia, que no valdría la pena pensar y creer que esa persona cambiará por sí sola. Ese es el tema principal de todo esto. Entonces, si no haces esos cambios, mi querido amigo, mi querida amiga, vas a entrar entonces en esta relación o en esta situación, va a comenzar otra vez a caer en la miseria. Así de sencillo, te lo digo facilito. Hay muchas posibilidades de que esta persona pueda volver otra vez a empezar algo nuevo contigo. 3 cartas derechitas de 5 que lancé. Sin embargo, también te están diciendo, cuidadito, si tú no haces esos cambios, si tú te fuiste, o quizás esa persona, vamos a hablar de ti, porque no estoy hablando ni siquiera de esa persona. Estamos hablando prácticamente de tu comportamiento o de tu actitud. Tú te fuiste para algo lejano. Como quien dice, soltaste. El tarot te dice, ojalá que hayas soltado, que te hayas ido para lejos para ver las cosas desde otro punto de vista y analizar y empezarte a preparar y a ponerte ese traje de valores y luego regresar. Eso es lo que estás haciendo. Tienes que regresar nuevamente ya, pero con otra vestimenta, ya diferente. Ya no eres la misma persona de antes. Ojo con eso. Y ya esa persona comenzará a valorar lo que tiene que valorar. Si no lo valora o no lo ve, es porque realmente es tarde para esa persona, porque realmente ya no le interesa, porque definitivamente tomó su rumbo, porque definitivamente no te convenía, ya no era para ti, ya se terminó esa lección y vendría una nueva. Por lo que estoy viendo, para muchos de ustedes todavía habría la posibilidad, todavía estamos a tiempo de que esta persona pueda empezar a ver algo diferente en ti, que empiece a salir de esos rayos de luz diferentes y esa persona los va a estar viendo. Pídele a tu ser interno que te ayude en esto, que te ayude a buscar las diferentes formas de valorarte o de dignificarte o de subir tu autovalor o tu amor propio, que lo empieces a elevar y a subir y a poner como es, y ya verás qué otro cuento viene entonces. Ahí te estoy dejando yo, mi querido amigo, mi querida amiga. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en un próximo, pues. Besito. Bye bye.